Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Gestión Salud. Como siempre, estamos aquí para hablar acerca de la gestión en el ámbito de la salud, así como es el nombre de nuestro programa. Siempre queremos mostrarles a ustedes acerca de cómo se debe desarrollar las acciones, más allá de la planificación, las acciones que se deben realizar para llevar a cabo una muy buena gestión. Para ello, el día de hoy, nuevamente, y le agradecemos al doctor César Cabral, a los efectos de hablar acerca de cómo están desarrollando las acciones en el 10º departamento de Alto Paraná. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Hola Hugo, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Creo que hoy ya estando aquí presente podemos conversar y seguir dialogando sobre lo que es una necesidad de establecer algunas pautas, algunos criterios, algunas líneas que colaboren con la mejoría en la prestación de los servicios, pero desde la macro política, la mesopolítica también y la micro, pero más que la política, la gestión, que creo que la gestión engloba todo. Así mismo. Porque en salud nosotros entendemos la gestión como la política, la planificación, la organización, la propia gestión, el monitoreo y la evaluación. O sea que ahí tenemos mucho todavía. Mucho para hablar. Bueno, entonces hago esta aclaración específicamente de tu experiencia en tus actividades en Alto Paraná y que se puede replicar en cualquier otro departamento, ¿no? Y esa es la forma, en base a la experiencia de estos años que trabajo en salud pública y en otros ámbitos. Es importante siempre cualquier iniciativa que tiene como base la política pública, siempre es bueno hacer un modelo. Ese modelo nos va a permitir en un espacio, en un tiempo y con números que son significativamente importantes y que va a evidenciar, basado en la metodología científica, que efectivamente es viable una acción, una propuesta, una política. Entonces, efectivamente, Hugo, es clave entender que hay que desarrollar modelos de trabajo, modelos de gestión, que eso posteriormente se podrá replicar con las características que cada departamento, cada territorio tenga otra vez. Considero oportuno según su necesidad. Así mismo. ¿Qué te parece si nos vamos a las láminas? Vemos aquí entonces, dentro del contexto de Alto Paraná, tomaste la decisión, vamos a hablar específicamente del eje norte, así como lo vemos allí. Sí, ¿Okay? Nada más como una suerte como un punto de referencia, ¿no? De poner como modelo, justamente. Como modelo. ¿Por qué? Porque el departamento de Alto Paraná es un departamento importantísimo en el país. Representa en términos de carga de población, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Después del departamento central es el con mayor número de población. Sí. Y bueno, tiene todas unas características demográficas que en términos generales no sale de la pirámide que tiene el país en cuanto a número de jóvenes y adultos. Tal cual. Pero en población, número sí es importante. Perfecto. Podemos pasar esa lámina y después entrar ya en también saber cómo está organizada la red de servicios dependiente del Ministerio de Salud. Vamos a hablar exclusivamente de la red de servicios dependiente del Ministerio, la que más obviamente está desplegada en todo el país y también obviamente en el departamento, donde tenemos ahí pintados cómo está organizada la red de servicios por zonas, ¿verdad? O ejes, zona 1, eje 2, zona 2, zona 3. Entonces nosotros vamos a hablar en esta oportunidad como una suerte de exposición de la metodología de trabajo de la zona 1, eje norte, que tiene como referencia al distrito de Hernandarias, como descarga, digamos, de todas las actividades, y ahí está ubicado
el Hospital Distrital de Hernandarias, que es de segundo nivel, según nuestra clasificación de redes, es el que de alguna manera debe responder a la demanda de la atención de todos los diferentes distritos que componen la zona norte. Ok. Visualizando en el mapa entonces, vemos la parte amarilla, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la zona norte. Y que corresponden a 6 distritos en total. Tenemos 6 distritos en donde el distrito de referencia con su hospital de referencia es el distrito de Hernandarias. Ok, perfecto. Avancemos. La zona verde es el eje central. El centro oeste. Centro-oeste. La zona 2 verde es el centro oeste, que tiene como cabecera distrital a Mingaguazú. Okay. Luego tenemos la zona 3, que es el distrito sur oeste, que tiene como cabecera distrital a Santa Rita. Correcto. Luego en azul tenemos la zona sureste, que tiene como cabecera distrital a Presidente Franco. Y luego tenemos la zona 5, que es el único distrito y el mayor de todo en población, que es Ciudad del Este. Ciudad del Este, perfecto. Nos vamos a enfocar en zona norte, zona norte, color amarillo. Zona 1, eje norte. Como decíamos, están 6 distritos y ahí tenemos distribuido básicamente PNA, que es primer nivel de atención, SNA, que es segundo nivel de atención, y el total de servicios. Como no tenemos ningún servicio de tercer nivel en ese eje, entonces vemos ahí la cantidad de USF que tenemos con otros servicios que siguen con la nomenclatura antigua, ¿verdad? De los centros de salud y puestos de salud, más la USF, que en total en el eje norte, zona 1, tenemos 39 servicios de primer nivel de atención, en donde básicamente se desarrolla la estrategia de atención primaria con mayor énfasis que vamos a desarrollar brevemente. Y en total hay 40 servicios. ¿Por qué? Porque hay que sumarle al hospital distrital. Correcto. Pero ese cuadro que está por debajo es importante porque es un dato que nos permite planificar ese cuadro. Ahí vemos entonces el total de población que tenemos en el eje norte. El total de población que está hoy cubierta por el primer nivel de atención, ¿verdad? Y que ejecuta la atención primaria, que es 87,000 y poquito. Y eso corresponde al 53% de la población. ¿Qué quiere decir eso hasta acá? Que todavía tenemos brechas que debemos estar de alguna manera planificando para ir cubriendo mayor número de población. Para llegar al 100%. Al 100%. También es importante acá destacar o decir que la estrategia de APS que se puede desarrollar y se debe desarrollar en los 3 niveles está de alguna manera establecido con mayor fuerza en el primer nivel. ¿Por qué? Porque es el que está en contacto con la gente, en su comunidad. Sí. Entonces, y como la estrategia de atención primaria está armado por lo que nos denominamos nosotros atención por ciclos de vida, desde que nace hasta la adulta mayor, donde hay planes y programas que se deben realizar en cada uno de este recorrido del ciclo de vida. Entonces, esa es la actividad importante que desarrolla el primer nivel de atención con el enfoque de la atención primaria. Perfecto. Y aquí es puntualmente clave que eso entendamos. Correcto. Y si llegaron a un 53%, ¿esto fue paulatino? ¿En qué tiempo más o menos? Hay que recordar que la estrategia de APS con la manera como se organiza hoy la red fue establecido en el quinquenio 2008-2013. A partir de ahí empieza el diseño y la implementación. Y hoy, si partimos desde ese año de 2008, pasaron 15 años. Entonces en 15 años se va de forma paulatina en base a la planificación y a la proyección que hace cada quinquenio. Se van instalando nuevas USF. Pero ahí es importante señalar cómo todavía persisten los puestos de salud.
A eso todavía justamente vamos a hablar, persisten los sí. centros de salud. Ajá. Entonces lo que se realiza son el mejoramiento de la infraestructura, Ajá. la recomposición de los recursos humanos y la denominación de esos puestos de salud se recategoriza a unidades de salud de la familia. Exacto. Asimismo, también los centros de salud se recategoriza a unidades de salud de la familia. Y por el manual de la organización de la red de servicios, nosotros también debemos saber, quienes trabajamos obviamente en salud pública, cuáles son las unidades de salud de la familia que tenemos. Tenemos la unidad de salud básica, tenemos la unidad de salud satélite, la unidad de salud estándar, la satélite, la unidad de salud ampliada, y hoy tenemos unidades de salud que tienen horarios extendidos también. Sí. O sea que hay categorías otra vez diferenciadas. Perfecto. A tu criterio, más o menos por lo que ves, ¿cuánto tiempo más llevaría hasta llevar a los 100%? Si vamos a hablar exclusivamente del departamento de Alto Paraná ejemplo, o de la zona norte, yo creo que norte. eso se podría desarrollar en un 100% en un quinquenio. En un quinquenio ya es viable. En un quinquenio es viable establecer el modelo en base a esa cobertura, porque acá estamos hablando con el primer nivel de atención, con la estrategia de atención primaria, estamos hablando de lo que se denomina la salud universal, el acceso y cobertura. ¿Por qué? Acá hago un paréntesis, Hugo. Sí. Porque la unidad de salud de la familia, el primer nivel de atención, tiene un manual de procedimiento, tiene toda una metodología cómo se debe trabajar. ¿Por qué? Porque en las unidades de salud están constituidos equipos de salud familiar. Y el equipo está constituido por un médico, una enfermera, una obstetra, un odontólogo y promotores de salud. Entonces hay una suerte de hoja de ruta clara que está construida en 4 dimensiones muy importantes. La primera, que una USF tiene un territorio como responsabilidad. La segunda, en ese territorio hay una población. La tercera, tiene que dispensarizar en base a los planes y programas que tiene el ministerio. La afectación de cada unidad de salud familiar. Y tiene que conocer la vulnerabilidad de su población. Entonces, tienen actividades definidas, ¿verdad?, que deben de realizar para poder cumplir con sus respectivas metas. En relación a programas prioritarios, pongo 3 ejemplos. Primero, vacunación. Correcto. Segundo, captación de embarazadas antes del primer trimestre. Okay. Tercero, el tema de hipertensión y diabetes. Enfermedades crónicas. Exacto, enfermedades crónicas. Indicadores, digamos. Entonces, esos son los temas que la población deben conocer la población, deben saber dónde están. Justamente ese es el tema de la dispensarización. Deben saber en qué barrio hay cantidad de familias o personas sanas que tienen problemas determinados de salud, hasta inclusive la categoría de discapacidad. Tienen que saber dónde están, tienen que mapear su población, tienen que mapear, sectorizar. ¿Para qué? Para que yo sepa en mi mapa, en mi mapeo, en mi territorio, con la población que yo tengo que saber. Sé que en el barrio A hay un discapacitado. En el barrio C tengo 3 hipertensos, un diabético. En el barrio D tengo embarazadas. Entonces, ¿para qué? Porque eso me va a permitir trabajar a través de los promotores de salud toda la planificación para que esas personas, ¿verdad?, esa población, obviamente sigan todas las indicaciones que deben hacer. Entonces, por eso que en el enfoque de atención primaria que se hace por ciclo de vida está la cuestión de la promoción, la prevención, pero también la atención, la curación y la rehabilitación. O sea, todo
hacemos en ese nivel. Análisis de datos, César, de estos 6 distritos como vemos en la lámina. Sí, lo que estamos viendo es cómo uno puede tener los datos y a partir de los datos uno empieza a analizar para planificar. Y tomé uno de los indicadores justamente el tema de cantidad de embarazos. Ok, esta columna de La primera número de embarazadas. La primera columna. Entonces yo, a partir de los indicadores que sabemos de las tasas de natalidad, ¿verdad?, de fecundidad, yo puedo establecer la cantidad de embarazos que se espera en un determinado periodo. Y bueno, y a partir de ahí establecimos entonces que en la zona 1, eje norte, en un periodo determinado de ese año, nosotros esperábamos 3.500 embarazos. Ok. A partir de ahí, entonces vimos qué demanda vamos a tener para atender a esa cantidad de embarazadas que están ahí en la segunda columna. Y sabemos nosotros que del 100% de los embarazos, no lo digo yo, no lo puede decir otro profesional de la misma especialidad, por la estadística de la salud pública basada en evidencia, el 85% cursan de manera normal, el embarazo de bajo riesgo y un 15% es de alto riesgo. Entonces, tal cual. Ahí también nos permite clasificar. Yo puedo hacer una tabla otra vez para culminar donde yo ponga la cantidad de recursos humanos que yo tengo en cada uno de los distritos. Inclusive puedo hacer mucho más complejo, pero de forma más distribuida, la cantidad de recursos humanos por nivel de atención. Para hacer mucho más fino o poniendo más zoom. Pero acá lo que queremos es demostrar la metodología de forma general para cambiar el chip de la planificación que debe ser por la demanda, no por la oferta. Perfecto. Ahora, ¿estos números que están aquí son números teóricos en función a la población o efectivamente están anotados esa cantidad de embarazos, esa cantidad de consultas, etcétera? Después, obviamente, nosotros, esta es la proyección. Proyección, perfecto. Sí. ¿En la qué proyección en términos de embarazos esperados, pero en términos de recursos humanos es lo que tenemos. Es lo que claro, esto es lo que es. Al momento de elaborar el plan, uno tiene que partir con la situación actual. Perfecto. ¿A qué situación quiero llegar? Me va a hacer que yo establezca mi estrategia. Correcto. Y estos números de embarazadas, por ejemplo, ¿en qué periodo de tiempo sería? El embarazo, como sabemos, dura 9 meses, pero correcto. También es importante y es muy buena tu pregunta, Hugo, porque realmente yo puedo tener un embarazo que inicia en el mes de marzo. Sí, y va a culminar va a terminar el año siguiente. Sí, entonces, también en el proceso de monitoreo, ¿verdad?, yo tengo que saber ir porque los datos me permiten, a través del sistema que yo recojo y analizo, efectivamente qué número de embarazadas tengo, en qué edad gestacional están, y eso me sirve a mí muy fácilmente hacer después una proyección de cuántos embarazos culminarían en este año y cuánto arrancaríamos culminando el siguiente año. Por eso es que la planificación siempre, en el caso de esto que estamos hablando, se hacen no solamente para un año, entra dentro de un plan mínimo de 2 años. Correcto, perfecto. Pero no obstante, estos números son reales para un año. Para un año. Perfecto. Ahora vayamos a la siguiente lámina. Bueno, esto, siguiendo un poco la metodología, una vez que yo tenga mi población, tenga la cantidad de servicios, tengo la cantidad de embarazadas que espero, y a partir del número de recursos humanos que tengo, y como elegí embarazos, entonces mi análisis de datos está vinculado al número de consultas en prenatal. Correcto, que ya se sabe que tiene que haber un mínimo de consultas en el contexto del control del embarazo. Que sabemos por normativas nacionales e internacionales, mínimamente 5 controles prenatales son lo que se establecen como estándar normal, que es lo adecuado. Correcto. Y a partir de ahí entonces vemos número de profesionales médicos que realizan atención prenatal, número de obstetras, horas disponibles por profesional para
realizar esta actividad. Sí. Y a partir de ahí hacemos análisis del número de consultas con la demanda versus la oferta. Bueno, esto que está escrito, llevado a la práctica, ¿qué tan todas las unidades de salud de familia realizan estos informes para que ustedes pudieran analizarlos? Esto se traduce cada trimestre en un control de gestión, que está definido en los indicadores. No están discriminados así exactamente como estamos nosotros hoy exponiendo, pero los números finalmente de la producción se presentan. Okay. Entonces, cuando se presentan, y yo digo que tenía un número de embarazos esperados, y el producto final, yo veo que en el análisis que se hace, la cobertura fue del 40, del 35, te da la pauta que efectivamente no alcanzamos una cobertura óptima en base al monitoreo. ¿Por qué? Porque si yo hago mi evaluación trimestral, y obviamente si hago trimestral voy a tener 4 trimestres que voy a evaluar. Y si voy a ir al 100% o al 90%, yo divido 90 dividido 4. Y 90 dividido 4 me tiene que dar un porcentaje que cada trimestre yo tengo que alcanzar. Entonces ahí es donde empieza el primer análisis del control de gestión en el primer trimestre. Si yo no alcancé ese porcentaje, yo tengo que saber por qué no alcancé. Y se logra definir esas razones. Y para eso se hacen los controles, si no, no tendría sentido. Ahora, yo sé que no alcancé, entonces tengo que hacer un plan de mejora. Tengo que sumar lo que no hice a lo que tengo que hacer. Entonces, a veces eso es complicado porque tenés algunas variables que no están bajo tu dominio. Recursos, disponibilidad de insumos, disponibilidad de medicamentos, el total de recursos humanos que uno necesita. O sea que hay variables. Por eso es que uno se pone metas. Porque si uno no tiene metas, no va a llegar a ningún no se puede medir y no podés decir qué eficiencia o qué eficacia tuve en esa acción. Perfecto. Ahora el siguiente, el análisis de datos de demanda. Entonces, creo que ahí habíamos establecido el concepto de planificación por demanda y no por oferta. Yo pienso que ese es un tema crítico, Hugo, y sería bueno que eso anotemos y sea como un eslogan, ¿verdad? Como una suerte de meta. La planificación en salud tiene que ser por demanda. Por demanda. No por efectivamente, oferta. no por lo menos oferta. Salud pública. No lo digo. En el sector privado puede tener otros criterios, obviamente respetados, ¿verdad? Pero en salud pública o en el servicio público, en la política pública, la planificación es por demanda. Por demanda. O sea, a partir de ahí, siguiendo la metodología. Inclusive la seguridad social. También, porque en la seguridad social sería mucho más, entre comillas, menos complicado que en la salud pública porque yo tengo una población cautiva. Ya está bien. Yo sé cuánto ya se sabe, ya se conoce. Cuánto asegurado y cuántos beneficiarios. Sé qué población tengo. Ya es un gran avance ahí, ¿no? Y ya es justamente, es como yo tenga un seguro de salud, tenga la cantidad de cotizantes con su familia o derecho habiente y sé obviamente dónde están, ¿verdad? Hasta inclusive qué patología tiene. O sea, es mucho más menos complejo, ¿verdad? Pero también siempre es complicado. Correcto. Entonces, acá lo que estamos es siguiendo un poco la metodología de la lámina anterior, de una de las primeras que decíamos que cobertura. Entonces, ahí vemos, si yo espero en el año 3.500 embarazadas, de eso se estimaba el 85 y el 15%. Decíamos que el 5 consultas es lo que se establece como indicador internacional y también en los protocolos nacionales. Entonces, ahí yo tengo que decir, perfecto, multiplico 5 consultas por la cantidad de consultas de bajo riesgo, me da tanto. 5 por cantidad de alto riesgo, me da, entonces el total de consultas que yo tendría como demanda en ese año es de 17.500. Ese número me tendría que dar a mí y me da. Correcto, ¿verdad? Te da. Para que yo pueda planificar entonces cómo organizo esa prestación de ese servicio para que la población embarazada efectivamente tenga acceso
Porque una cosa es el acceso, pueda llegar a un lugar que se le presta el servicio y pueda tener cobertura de la atención de su embarazo. Y hay, por ejemplo, situaciones en las cuales detectaron, bajo la proyección que es 17.500, en el ejemplo que estamos dando, en otra localidad que haya sido a más, inclusive. Y sí, porque acá estamos hablando de 167.000 habitantes, con una tasa global de fecundidad o de tasa, alcanzamos 3.500, pero si vamos a irnos a Ciudad del Este, que tiene 350.000 habitantes, obviamente el número va a ser... Claro. Se va a duplicar. Yo diría más bien que la proyección es 17.500, pero llegaron en un momento determinado a ser más de esa cantidad proyectada. Y de acuerdo al número de población que tenemos. Solamente relacionado a ese punto. Exacto, a ese punto. Y hay que tener en cuenta, si uno revisa la estadística, Alto Paraná aporta en el nacimiento que se realiza en el país cada año, que básicamente están entre los 100.000 a 115.000 nacimientos por año. Alto Paraná aporta más del 10%. O sea que entre 11.000, 12.000, 13.000 nacimientos al año ocurren en Alto Paraná. En el Paraná, perfecto. Con algunas situaciones que ocurren, pero que eso son variables que nos vamos a analizar. Oye, que igual también como estamos en frontera, la gente va a tener también sus hijos en otros, ¿verdad? Y la inversa, recibir también de otros departamentos, ciudadanos de otros departamentos también. En ciertas zonas fronterizas que tiene el departamento, al norte con Canindeyú, al oeste con Caguazú y al sur con Itapúa. Ya, perfecto. Entonces ahí siguiendo un poco con esa lámina para que podamos avanzar y terminar con el análisis que me parece importante, que es un poco el objetivo. Ya sabemos entonces en base a eso, eso es, no, esto es para tener como idea nomás que es necesario tener en base a la rectoría que es del Ministerio de Salud, con la complementación del Consejo Regional de Salud y la Secretaría de Salud de la Gobernación, que son los órganos que trabajan de forma conjunta. Debemos tener decisión política para alinear objetivos y metas. Tenemos que establecer y disponer obviamente de planes y recursos para que esto pueda establecer también ese alineamiento. Hacer monitoreo y control a través de una supervisión. Evaluar permanentemente para poder presentar los informes. Y esto se basa en la necesidad de que instalemos, como es lo que estábamos fortaleciendo en Alto Paraná, el análisis de la oferta y la demanda que hicimos anteriormente en un tema nada más. Tener los datos, pero tener que analizar esos datos. Claro, de nada sirve. De nada sirve que lo tengas. Sí. Tener que mapear, decíamos, tenemos que sectorizar y a partir de ahí priorizar, porque no podés darle a todo, porque no hay posibilidad. Tenés que, en base a tu dato, mapear, sectorizar y, como decíamos, esa población en una comunidad. En el barrio A tenés esto, en el barrio C tenés esto, en el barrio D tenés esto. Entonces vos mapeás, sectorizás y priorizas. Correcto. Y obviamente hay que hacer también un enfoque interprogramático, que es una deuda todavía pendiente, que tenemos que saber trabajar todos juntos. No puede un programa trabajar separado de otro programa, tratar de generar sinergias y de esa manera vas a optimizar mayormente tu tiempo, recursos humanos y también financiero. Y finalmente hacer una ingeniería. Esto nada más como un dato referencial que estuvimos trabajando, que son los ejes por los cuales nosotros tomamos como referencia, porque abordan todos los programas y los planes que tiene la política pública de salud en base a todo lo que está metido en programas, todo lo que hace relación a vigilancia y lo más importante, el enfoque de la atención primaria. Bueno, si me permitís, César, te convoco a una segunda grabación sobre este tema, puesto que lastimosamente los minutos en la TV, como sabrás, ya es una espada que tenemos ahí pendiente y lastimosamente tenemos que pasarlo a otra grabación. ¿Algún redondeo del programa de hoy, César?
Básicamente creo que es importante de esta oportunidad que tuvimos hoy de conversar, de que la planificación en salud pública debe ser realizada a través de la demanda y que es necesario que empecemos a ejercitar y a fortalecer esta competencia en los niveles de la macrogestión, de la mesogestión y de la microgestión. Bueno, gracias César y nos veremos oportunamente. Y a ustedes, gracias a nuestra audiencia por seguirnos a nosotros aquí en Educanal Multiplataformas.